Antes de pasar a los ejercicios que tienen que ver con el movimiento rotacional, vamos a comentar primero qué es lo que está sucediendo en este movimiento. Bien, aquí se está mostrando un insecto, una catarina, que está moviéndose en una trayectoria circular. Bueno, hasta aquí pues nada raro, nada de lo que no conozcamos, un movimiento en forma de círculo. La característica que va a tener este movimiento es que, como vemos aquí en esta parte de la pantalla, en el extremo inferior derecho, tenemos el vector de posición. Aquí se está mostrando su vector de posición. Como vemos, este vector no cambia de magnitud, pero sí está cambiando de dirección. Conforme esta Catarina está moviéndose en esa trayectoria circular, el vector de posición que apunta hacia ella, desde el origen, desde el centro de la circunferencia, va rotando. Bien, aquí estamos entonces determinando una relación entre el vector de posición, que es el que sabemos que se mide o que tiene unidades de longitud, y el desplazamiento angular. Conforme la Catarina va desplazándose, el vector de posición que la está ubicando va cambiando, va realizando, perdón, un desplazamiento angular. Bueno, eso lo vimos la clase anterior. Cuando derivamos la función del vector de posición respecto al tiempo, sabemos que lo que vamos a encontrar es la velocidad. Si hablamos de las variables angulares, vamos a encontrar la cantidad omega, que es la velocidad angular. ¿Qué tan rápido está cambiando la posición angular de esta Catarina conforme va dando vueltas en esta trayectoria? Bueno, pero ¿qué pasa con la velocidad lineal? Aquí se muestra. Esta es la velocidad, el vector velocidad de este objeto, de este insecto, conforme va moviéndose en esta trayectoria circular. Como vemos, este vector siempre está apuntando de forma tangencial a la trayectoria circular. Su magnitud puede no estar cambiando, pero sí lo hace su dirección. De hecho, si vemos solo la velocidad, vemos que también se comporta como el vector posición. No cambia su magnitud, pero sí está cambiando su dirección, está rotando. Y al dibujarla en la trayectoria, siempre es tangente a esta. No hay que perder de vista eso. Bueno, si ahora, ya que conocemos la velocidad, podemos derivar esta función y conocer así la aceleración. Bueno, la aceleración que se muestra es solamente una de las componentes, la aceleración centrípeta. Ya en su momento habíamos hablado de esta aceleración cuando un objeto realiza un movimiento circular. Esta aceleración siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular, pero como vimos la clase pasada, no es la única componente cuando hablamos de la aceleración en un movimiento circular, sino que hay otra componente que en este caso no se muestra, pero que tiene la misma dirección que el vector velocidad. Es decir, es tangente a la trayectoria. A esa aceleración tangente a la trayectoria se le conoce como aceleración tangencial y a esta pues aceleración centrípeta, la que tenemos aquí explícitamente mostrada. Calculando la suma vectorial de estas dos aceleraciones, conoceremos entonces la aceleración de la partícula, o en este caso del insecto, que se mueve en forma circular. Así que
regresándonos a nuestra pizarra de la clase anterior, cuando hablamos de un movimiento circular, se presentan estas cantidades. Posición angular, que no es otra cosa más que el ángulo que se forma con el eje X positivo. El desplazamiento angular, que es la variación de ese ángulo. Las velocidades, ya sea promedio o instantánea, que miden qué tan rápido cambia la posición angular del objeto en cuestión, del sólido o de la partícula que está realizando un movimiento circular. Las aceleraciones promedios o instantáneas, que nos miden con qué rapidez está cambiando la velocidad angular. Y estas cantidades, a su vez, están relacionadas con las cantidades lineales. Aquí vemos que el vector posición es constante en magnitud. De hecho, su magnitud es el radio r, el radio de la circunferencia. Aquí la velocidad, como mencionamos, siempre es tangente a la trayectoria. Esta velocidad la vamos a llamar velocidad lineal para distinguirla de la velocidad angular. Así que hay que tener cuidado aquí con los términos. La velocidad lineal o tangencial es la que medimos en metros sobre segundo. Omega es la velocidad angular que se mide en radianes por segundo. Y la relación que existe entre ellas es la que se muestra aquí. El módulo de la velocidad lineal es igual a el radio de la trayectoria circular por la velocidad angular. Y siempre es tangente. Es un vector que siempre es tangente a la trayectoria circular. Si calculamos ahora la aceleración, que vamos a llamar lineal, la que medimos en metros por segundo cuadrado, lo que encontraremos es que esta aceleración, el vector en color blanco, tiene dos componentes. Una componente de la cual ya habíamos hablado anteriormente, la aceleración centrípeta, la cual se relaciona de esta manera con la velocidad angular o bien con la velocidad tangencial. De hecho, esta ecuación ya la habíamos visto en su momento. Y hay otra componente. Esta componente se conoce como aceleración tangencial. Así que bueno, yéndonos un poco hacia atrás en cuanto al contenido que hemos revisado, déjenme, vamos a ver dónde quedó, no, está más hacia atrás. Hubo un ejercicio en el que se mencionó, pero se hizo un acto de fe sobre las aceleraciones involucradas. Justamente, aquí está. Este problema. El del estudiante que se lanza, que se sostiene de una cuerda y para caer al interior de un lago. Aquí habíamos mencionado, tenemos una aceleración, perdón, se cerró la pantalla. Bien, aquí habíamos mencionado que al analizar el diagrama de cuerpo libre, tendríamos dos aceleraciones. Una aceleración centrípeta, la cual, por la orientación de los ejes, se encontraba en el eje Y. Aquí está esa aceleración. Y se mencionó que existía otra aceleración, la cual se estaría presentando a lo largo del eje X. Esa aceleración, esta A de T, A sub T, perdón, que aparece aquí, es justamente la aceleración tangencial.
Así que aquí podemos ver que cuando el movimiento es circular, vamos a tener estas dos componentes. Pues bien, esto último que hemos comentado ilustra esa relación que va a existir entre nuestras variables lineales, las que hemos trabajado prácticamente la mayor parte de este curso, y las variables angulares, estas nuevas cantidades que estamos viendo ahora. Así que la relación para la velocidad lineal y angular es esta. Así se relacionan a través del radio, de la circunferencia y las aceleraciones, que son dos componentes, se relacionan de esta u otra manera. Ya sea con la aceleración angular o bien con la velocidad angular, como vemos en estas ecuaciones. Bien, hasta aquí alguna pregunta, comentario sobre este repaso de lo que en general vimos la clase anterior. Entonces, buenos días, profe. Entonces, la aceleración la aceleración que tiene ahí en blanco está compuesta por la aceleración tangencial y la aceleración centrífuga. Esta aceleración en color blanco sería la aceleración que experimenta la partícula durante su movimiento circular. Y se puede descomponer en las componentes que son aquí. La primera es la aceleración tangencial. Esa siempre va a ser, como su nombre lo dice, tangente a la trayectoria. Y la otra es la aceleración centrípeta, que siempre va a estar apuntando hacia el interior de la trayectoria circular. Así que bueno, aquí vale la pena decirlo de esta manera, no es que estemos encontrando una aceleración total, porque como que eso de total implica que un mismo objeto está experimentando dos aceleraciones o más, cuando no es la idea correcta. Está experimentando solamente una, la de color blanco. Esa es la aceleración que experimenta la partícula, la cual se descompone a su vez, porque es una cantidad vectorial, la podemos descomponer en estas dos cantidades. Una tangencial y una centrípeta. Así que bueno, a veces en los problemas hay que ser cuidadosos porque nos preguntan sobre la aceleración, así sin más. Calcule o cuál es la aceleración que experimenta tal partícula en un movimiento circular con tales características. Entonces, cuando eso sucede, debemos entender que lo que nos está preguntando es sobre el vector en color blanco. Y determinar el vector en color blanco equivale o necesitamos determinar sus componentes. La componente tangencial y la componente centrípeta. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues teniendo todos estos conceptos en mente, vamos a pasar a
resolver algunos de los ejercicios que tenemos aquí preparados. Bueno, un punto importante en esta última oración y ecuación, esto que tenemos es simplemente lo mencionamos así la clase anterior, una especie de factor de conversión que nos permite expresar la velocidad angular en términos de revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. De hecho, es lo más habitual. Si uno revisa, por ejemplo, especificaciones en cuanto a motores, tal vez la información que nos dicen no es cuántos radianes por segundo realiza, sino más bien cuántas revoluciones por minuto. Así que bueno, esta F que estamos aquí definiendo es una cantidad que se mide en revoluciones por segundo o bien revoluciones por minuto si es el caso. Pero como vemos es simplemente la velocidad angular convertida a estas nuevas unidades, revoluciones por minuto. Y una revolución por segundo es 2 pi radianes por segundo. Una revolución es una vuelta completa, es decir, se recorren 2 pi radianes. Bien, vamos entonces a realizar este primer ejercicio. E iremos comentando lo que aquí pudiera aparecernos. En ese primer ejercicio tenemos lo siguiente. En un disco compacto de audio que tiene 12 centímetros de diámetro, se codifican secuencialmente bits digitales de información a lo largo de una trayectoria en espiral hacia afuera. La espiral empieza en un radio R1 de 2.5 centímetros y continúa su trayectoria espiral hasta un radio R2 de 5.8 centímetros. Para leer la información digital, un reproductor de CD hace girar el disco de manera que su lector láser escanea a lo largo de la secuencia en espiral de bits, con una rapidez lineal constante de 1.25 metros por segundo. Entonces, el reproductor debe ajustar con precisión la frecuencia rotacional F del CD conforme el láser se mueve radialmente hacia afuera. Determine los valores de F en unidades de revoluciones por minuto. Esto es lo que significa RPM, revoluciones por minuto, cuando el láser se localiza en R1 y cuando está en R2. Muy bien, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿O de qué nos está comentando el ejercicio? Bueno, actualmente ya no es muy común ese tipo de instrumentos, ese tipo de electrónicos, pero seguramente en casa puede ser que nos encontremos con alguno de ellos. Estos dispositivos para escuchar música, o incluso hay algunas computadoras, ya muy pocas que lo llegan a tener, esos reproductores de discos compactos. ¿Qué es lo que se tiene en ellos? Bueno, la idea es, como nos lo menciona aquí el enunciado del problema, es tener este disco compacto que va a estar rotando aquí lo vamos a pensar que está rotando en sentido antihorario. Este disco compacto va a estar rotando y sobre de él va a estar incidiendo un haz de luz láser. Este haz de luz láser va a estar haciendo marcas muy pequeñas sobre la superficie de este disco compacto. Dependiendo de cómo sea esa secuencia de marcas, es que se codifica, como por ejemplo en este caso, música, audio, o se puede codificar alguna otra información.
Si hablamos de las computadoras, archivos de texto, archivos, hojas de cálculo, videos, etcétera. Así que bueno, en eso básicamente está basado el funcionamiento de este tipo de electrónicos. Bien, aquí lo que nos plantean es lo siguiente. Este haz de luz láser incide sobre este material a una distancia que llama R1. Ok, así que desde el centro de este disco compacto hasta este primer punto, tenemos un radio R1. Visto desde arriba, veríamos lo siguiente. Ahí está el radio R1 y el haz láser estaría, vamos a dibujarlo como un punto ahí en la superficie. Bien, este disco va a estar girando. Y para grabar la información, el haz láser tiene que avanzar en forma de espiral, como lo comenta el enunciado del problema. Claro, lo hace mucho mejor de lo que yo lo estoy dibujando. Entonces, esas pequeñas marcas que se están obteniendo representan esa codificación que se hace sobre la superficie del disco compacto gracias a ese rayo láser. Bien, termina, por ejemplo, en un radio un poco más grande. El problema nos dice de 5.8 centímetros. Así que este vector en color verde tiene como longitud R2. Así que en la figura de arriba pensemos que terminamos en un radio un poco más grande. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo entonces conforme el haz láser, el escáner láser, se mueve del radio más pequeño, R1, al círculo de radio más grande, R2? Bueno, que la velocidad con la que la frecuencia con la que este disco compacto se tiene que estar moviendo, tiene que cambiar. ¿De acuerdo? La frecuencia tiene que cambiar. ¿Por qué? A ver. Echemos un vistazo a la ecuación que tenemos acá abajo. Veamos. Aquí nosotros hemos indicado que la velocidad con la que se mueve un objeto, la velocidad tangencial, se relaciona con la velocidad angular de esta manera. Vemos que aquí está incluido el radio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros estamos justo en el borde de esta trayectoria circular, la velocidad con la que ese objeto se mueva de forma lineal va a depender justamente de qué tan alejados estemos del centro, aun y cuando esta velocidad angular sea constante. Por ejemplo, y de esta manera, ¿qué pasaría si tenemos una segunda partícula que se esté moviendo con la misma velocidad angular, pero con un radio diferente? Pensemos un radio más pequeñito. En esa situación, la velocidad lineal con la que se va a estar moviendo va a ser menor en comparación a si estuviésemos más alejados del origen.
Eso es lo que está sucediendo. El radio aquí juega un papel muy importante. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que estaría sucediendo suponiendo que tenemos un objeto que se está moviendo con velocidad angular constante en una trayectoria circular. Un ejemplo de esto también lo podemos encontrar claramente en las ¿cómo se llama? En las escoltas de la escuela, aquellas que cada lunes aparecían para rendir honores a la bandera. Cuando la escolta realizaba un movimiento alrededor de uno de los integrantes, lo que creo que se llamaba vuelta a la izquierda o una vuelta hacia la derecha, había uno de estos integrantes que se quedaba quieto, que giraba sobre su propio eje, mientras que todos los restos de la escolta, los otros integrantes, que se ubicaban a una distancia más alejada de ese punto, tenían que ir avanzando cada vez más rápido, casi dando zancadas, y para mantener la línea recta. Eso es justamente lo que está sucediendo aquí. Entre más alejados nos encontremos del origen, del eje de rotación, con mayor velocidad lineal nos estaremos moviendo. ¿Sí queda claro entonces lo que está sucediendo aquí? Cómo el radio es el que está aquí, pues, jugándonos para cambiar la velocidad. Sí, profe. Bueno, en este problema se nos plantea algo similar, porque en este caso lo que nos plantean es que la velocidad con la que el disco compacto está girando es constante. Este término V es el que está siendo constante. Lo que se va a tener que estar ajustando es entonces la omega. Esa es la que va a estar cambiando. Así que digamos que es un poco en el sentido opuesto. Así que bueno, ¿cómo implementamos la solución para este caso? Notemos lo siguiente. Hemos visto que el módulo de la velocidad lineal se relaciona con la frecuencia, con la velocidad angular y posteriormente con la frecuencia rotacional de esta manera. Aquí tenemos velocidad es igual a el radio, que en este caso puede ser radio 1 o R2, por la velocidad angular. Pero aparte la velocidad angular se relaciona con esta frecuencia, las revoluciones por segundo, de esta otra forma. De hecho es la ecuación que tenemos aquí arriba en color azul, pero ya despejada la velocidad angular. Bien, pues si sustituimos la ecuación en color amarillo en la ecuación en color verde, obtenemos este resultado. Aquí ya nos está indicando entonces cómo esa frecuencia rotacional depende del radio al cual se encuentre el haz de luz láser. Teniendo en cuenta que la velocidad lineal con la que el disco está rotando se mantiene constante. Tiene un valor de 1.25 metros por segundo. Bien, hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre la obtención de esta primera ecuación. Profe, ahí la velocidad es la lineal.
Sí, la V que tenemos ahí es el módulo de la velocidad lineal, que se Y asume con W omega sería, omega es la velocidad angular, la que se mide en radianes por segundo. Es decir, estamos haciendo uso de esta relación. El módulo de la velocidad lineal y su relación con la velocidad angular, esta omega. Que pero es tenemos. velocidad angular promedio, la omega. No tenemos la suficiente información para saber eso, pero podemos asumir, por los datos del problema, que es simplemente la velocidad instantánea. Ok. Para hablar de una velocidad angular promedio, necesariamente tenemos que conocer esas variaciones angulares. Esa es una velocidad angular promedio. Necesitamos el desplazamiento angular y un intervalo de tiempo. No es lo que está sucediendo aquí. No nos dicen en qué intervalo de tiempo están ocurriendo las cosas, ni tampoco cuál era la posición angular inicial y la posición angular final. Así que lo más adecuado es asumir que esa velocidad angular que se está mencionando ahí es la velocidad angular instantánea. De hecho, si uno desarrolla el cálculo de hacer la derivada, ya por el solo hecho de tener aquí la derivada, nos habla de que esta omega tiene que ser la velocidad angular instantánea. Porque es la que surge a partir de una derivación. Ok, profe. Bien, ya que tenemos esta ecuación, lo que debemos realizar ahora es determinar para cada radio el valor de la frecuencia rotacional a la cual se tiene que ajustar el reproductor. De hecho, en el radio más grande la frecuencia sería menor, ¿no, profe? Por la dependencia que tenemos aquí, ¿sí? Entre mayor sea el radio en la cual se encuentre este rayo de luz láser, menor tiene que ser su frecuencia. Bien, pues vamos a utilizar los datos del problema. Nos pide encontrar los valores de F en revoluciones por minuto cuando el láser se localiza en R1 y cuando está en R2. Aquí los datos que tenemos es que R1 vale 2.5 centímetros, R2 5.8 centímetros y la velocidad lineal es constante con un valor de 1.25 metros por segundo. Bien, aquí tenemos ya los datos sustituidos, pero ojo aquí, si sustituimos los datos así tal cual del problema, la frecuencia que vamos a encontrar va a estar medida en revoluciones por segundo. Si hacemos análisis dimensional, vemos que las unidades que quedan aquí serían revoluciones por segundo y nos piden revoluciones por minuto. Así que hay que incluir un factor de conversión adicional para lograr este cambio.
Obtuve 477.46. 477. Ajá. Punto, ¿qué más, perdón? 46. 46, ok. 477.46 revoluciones por minuto. A esta frecuencia rotacional se tiene que ajustar el reproductor cuando el rayo de luz láser se encuentra en un radio R1 de 2.5 centímetros. Bien, ¿qué sucede cuando se encuentra en R2? Eh, 205. 205.8. Bien, 205.8 revoluciones por minuto. Bien, aquí podemos ver que claramente cuando el radio se va incrementando, la frecuencia rotacional, las revoluciones por minuto que se tienen que realizar, tienen que ser menores. Bien, así que aquí está, digamos, el mensaje de este ejercicio es que el radio al cual al cual se esté considerando el movimiento rotacional va a influir mucho. Puede, por ejemplo, como en este problema, afectar la frecuencia rotacional con la que se van a estar realizando el movimiento rotacional, cuántas vueltas por minuto o por segundo se van a estar realizando. O bien, también puede modificar la velocidad tangencial que una partícula experimente según si está muy cerca o muy lejos del eje de rotación. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el análisis y o el desarrollo de este primer ejercicio? No, profe. Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Bien, en este problema nos comentan lo siguiente. Las aspas de una licuadora giran a una razón de 6.500 revoluciones por minuto. Cuando el motor se apaga durante la operación, las aspas frenan hasta llegar al reposo en 4 segundos. Nos preguntan, ¿cuál es la aceleración angular conforme frenan las aspas? Así que tenemos
a las aspas de una licuadora girando a razón de 6.500 revoluciones por minuto. Posteriormente, el motor de este aparato se apaga, con lo cual las aspas pues, van a terminar yendo al reposo en tan solo 4 segundos. ¿Cuál es el valor de la aceleración angular conforme las aspas van frenando? ¿Cómo podemos resolver aquí lo que se nos está planteando? ¿No sería con la velocidad angular promedio, profe? La velocidad angular promedio, ok, podría ser una forma de resolverlo. Aquí, ¿qué hay que tomar en cuenta? Este valor de 6.500 revoluciones por minuto, Es la ¿con qué frecuencia. cantidad? Es exacto, es la frecuencia rotacional. ¿Cuántas vueltas se están ejecutando cada minuto? Lo que yo haría sería que con la aceleración angular promedio nos dice que es el incremento de la velocidad angular entre el incremento del tiempo. Ok, Pero la velocidad angular la podemos sacar con la fórmula de frecuencia de rotación. la ecuación que tenemos acá arriba, ¿no? Sí. Muy bien. Es decir, tenemos como dato la frecuencia, pero podemos despejar para conocer la velocidad angular. Ahora, aquí, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con los términos porque podríamos pensar que este delta omega, claro, no está mal si decimos que es un incremento, pero no es lo que está sucediendo aquí. O sea, en el problema realmente no hay un incremento en la velocidad. De hecho, va a ir decreciendo. Así Ajá. que lo más adecuado para, digamos, incluir ambos casos, tanto si la velocidad angular incrementa o decrementa, vamos a decir simplemente la variación o el cambio en la velocidad angular. Y ya con Ujú. eso, ya incluimos los dos posibles casos, que la velocidad incremente o que disminuya, que es justo lo que está sucediendo en ese problema, está disminuyendo. Muy bien, entonces, ¿qué datos estaremos utilizando aquí? La velocidad angular final, ¿qué valor tendría? 0. 0 radianes por segundo. Muy bien. La velocidad angular inicial, pues lo que resulte de convertir esos 6.500 revoluciones por minuto a radianes por segundo.
Y el intervalo de tiempo será de 4 segundos menos 0. ¿Y eso qué valor arrojaría? Muy profe, nada más que me equivoqué, lo calculé con revoluciones por minuto en lugar de segundos. Ok, bueno, claro, hay que tener cuidado ahí porque la conversión. Obtuve 170.17. 270. No, 170. 170. Punto, ¿qué, perdón? 17 17. radianes Ajá. sobre segundo al cuadrado. Radianes sobre segundo al cuadrado. Ahí, y es menos, profe.
Ok, muy bien, negativo. Muy bien. Y en ese caso, qué interpretación tendríamos que tomar en cuenta para ese signo negativo? Porque de la parte numérica, al hacer las sustituciones, ese signo menos surge de manera natural. No estamos haciendo algún cambio por ahí extraño. Así que algo debe de estarnos diciendo. Que está desacelerando. Está desacelerando, muy bien. Si tomando en cuenta la convención de signos que empleamos para medir las cantidades angulares, sabemos que las cantidades angulares, los ángulos en todo caso, siempre se miden como positivos en contra de las manecillas del reloj. Así que la aceleración que está experimentando las aspas de esta licuadora van a favor de las manecillas del reloj, lo cual pues genera este proceso de frenado o de desaceleración. Así como cuando hablamos en el movimiento lineal, que el vector aceleración y el vector velocidad tenían direcciones opuestas, aquí lo que está ocurriendo es cómo está experimentando la aceleración estas aspas debido a que el motor se apaga. Es decir, una aceleración en contra de su movimiento rotacional inicial. Suponiendo que estaba rotando en contra de las manecillas del reloj, en ese sentido, la aceleración que experimenta se presenta a favor de las manecillas del reloj. Por esa razón es que tenemos este signo negativo. Muy bien. Otra forma de hacerlo y totalmente equivalente es asumir que la licuadora desacelera, bueno, las aspas de este electrónico desaceleran a razón constante. Es otra forma de poderlo hacer. Y en esencia estaríamos haciendo los mismos cálculos. Así que podemos aquí asegurar que la aceleración que vamos a encontrar es justamente la que tenemos aquí arriba. Así que en este caso, si se resuelve a través de la aceleración promedio o se resuelve asumiendo que las aspas se aceleran a razón constante, es decir, empleamos esta ecuación, llegamos al mismo resultado. Pero ojo aquí, son muy pocos los casos en los que la aceleración promedio y la aceleración instantánea constante nos arrojan los mismos valores. Todo va a depender del problema. Así que no hay que ser muy cuidadosos a veces en la forma de solucionar los problemas. Aquí se parece mucho a la forma de aquí lo tenemos, aquí está. Esta ecuación de la aceleración que se encuentra de despejar a alfa de esta ecuación se asemeja mucho a la aceleración promedio. Así que, pero hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si quisiéramos calcular la velocidad, no necesariamente se va a encontrar de la misma manera. Por ejemplo, aquí, la velocidad promedio es la variación de la posición angular entre el intervalo de tiempo. Si quisiéramos hacer lo propio aquí, para conocer esta omega 0, esta velocidad angular inicial, no podremos hacerlo de esta manera porque tenemos este término. Este término ya nos echa por tierra el querer calcular a través de una velocidad promedio. Así que, bueno,
Es solamente tener cuidado con las ecuaciones. Bien, este fue el segundo ejercicio. Aquí, nuestro comentario. El signo negativo en la aceleración indica que esta cantidad se mide en dirección horaria, a favor de las manecillas del reloj. El siguiente ejercicio que vamos a resolver es el que se muestra aquí. ¿Qué nos están planteando en esta situación? Bueno, tenemos la aceleración angular de una rueda. Aquí está en función del tiempo. Así que alfa es igual a 5 por t cuadrada menos 8.5t, donde alfa está en radianes sobre segundo cuadrado, t está en segundos. Eso entonces significa que ese 5 y ese 8.5 tienen que tener las unidades correctas para que esta ecuación que el problema nos está dando como dato sea dimensionalmente correcta. Ya no vamos a hacer ese ejercicio de estar viendo cuáles son las unidades de ese 5 y de ese 8.5, pero el comentario que se hace simplemente para recordar o reafirmar que aplicando análisis dimensional uno puede determinar exactamente cuáles son las unidades de esas cantidades ahí, numéricas. No son adimensionales, son cantidades que tienen dimensiones. Bien, hecho ese comentario, nos comentan, si la rueda parte del reposo, encontrándose inicialmente en una posición angular de 0 radianes y una velocidad angular de 0 radianes por segundo, cuando t vale 0, determine una expresión para, inciso A, la velocidad angular omega, e inciso B, la posición angular teta, ambas en función del tiempo. Y después nos piden en un tercer inciso evaluar esas cantidades que encontramos cuando t vale 2 segundos. ¿Cómo podemos resolver lo que nos están pidiendo en este problema? Se tendrían que integrar, ¿no, profe? ¿Integrar qué cantidad? La, la aceleración, bueno, la función de la aceleración para obtener la velocidad y luego Así es, integrar la velocidad para obtener la posición. exactamente. Ese sería el procedimiento. Dada esta relación, determinar la velocidad angular o la función de velocidad angular requiere integrar la aceleración respecto al tiempo. Y de manera equivalente, determinar la función que nos da la posición angular requiere integrar la función de velocidad angular. Así que eso es lo que se tiene que hacer a continuación. Muy bien. Tenemos como dato, bueno, aquí hay un error, es 8.5. Tenemos como dato para trabajar la función de la aceleración en términos del tiempo. Las unidades para estas cantidades, aquí ya se ponen simplemente. Estas son las unidades del 5 y del 8.5. Bueno,
tenemos esta función. Como primer requisito nos están pidiendo determinar la velocidad angular en función del tiempo. Pues hay que integrar esta función. Esta función se va a integrar desde un tiempo t igual a 0 porque el problema nos dice o nos da información de lo que sucede en t igual a 0. Cuando t vale 0, nos comentan que la velocidad angular es 0, es decir, la rueda parte del reposo. Y vamos a integrar hasta un intervalo, perdón, hasta un tiempo t general. Ese t puede ser lo que uno guste, así que lo vamos a dejar de forma libre con un parámetro arbitrario. Profe, ¿Sí? ¿por qué tiene segundo a la cuarta o algo así? Y luego segundo al cubo. Porque esas son las unidades que tienen que tener el 5 y el 8.5 respectivamente para que esta función sea dimensionalmente correcta. Recordemos que esta alfa, se tiene que medir en radianes por segundo. Cuando sustituyemos algún valor del tiempo aquí, tiene que darnos como resultado una cantidad que se mide en radianes por segundo. Por ejemplo, sustituyase t igual a un segundo. ¿Cuánto quedaría aquí en el primer término? Con todo y unidades. Si t vale un segundo. Quedaría 5 radianes sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Ese primer término nos habla de una velocidad angular. Y el siguiente, Quedaría 8 sobre segundo al cuadrado. 8.5 sobre segundo al cuadrado. 8.5 radianes sobre segundo cuadrado. Que nuevamente es una cantidad que nos habla de aceleración angular. Ujú. Así que bueno, detrás de esas unidades que ahí aparecen, escritas sin ninguna explicación, está el aplicar análisis dimensional. O sea, si uno no está seguro de cuáles son las dimensiones del 5 y del 8.5, lo más pertinente por hacer es aplicar análisis dimensional, reemplazando, para no confundirnos, reemplazando este 5 por una A y este 8.5 por un B, por ejemplo. Y entonces hay que determinar las dimensiones de A y de B. ¿Sí queda claro entonces la razón de esas unidades? Sí, profe. Muy bien, pues ya teniendo en cuenta estos valores con sus respectivas unidades, podemos comenzar a encontrar la función para la velocidad angular. Así que la integral que tenemos que resolver tiene que ir desde 0 hasta un tiempo t arbitrario e integrar esta función que tenemos aquí. Bien, ¿cuál sería el valor del primer término?
¿Cuál será la expresión explícita para la velocidad angular como función del tiempo? Una vez que se integre lo que tenemos ahí en la pantalla. En la primera sería 5 tercios. Ok, 5 tercios. ¿En qué unidades estaríamos reportando? De radianes sobre segundo a la cuarta Segundo a la cuarta, por muy bien. tiempo al cubo. Correcto. Por tiempo al cubo. 5 tercios de radian sobre segundo a la cuarta. Tiempo al cubo. Y el último término, bueno, el segundo, de hecho, Sería 8.5 entre 2 radianes sobre segundo al cubo por tiempo al cuadrado. muy bien, así es. Y lo voy a poner así, 25, 8.5 entre 2. Muy bien. Listo, ya tenemos la expresión que nos dice cómo es la velocidad en función del tiempo. Y esta ecuación que estamos obteniendo, ¿sí corresponde a una velocidad angular? Es decir, ¿sí tiene unidades de velocidad angular? Sí, porque en las dos se quedan nada más con segundo, sobre segundo. Sobre segundo, exactamente. Si uno evalúa cualquier tiempo, en particular tiempo igual a un segundo, nos queda en cada término radianes sobre segundo, como tiene que ser para una velocidad angular. Bueno, pues ya que tenemos esta expresión, determinar la posición angular se reduce a integrar esta función. Bien, aquí tenemos ya la integral que se propone para realizar, en el que nuevamente vamos a integrar desde cero hasta un tiempo arbitrario. Aquí, nuevamente, el problema nos indica que cuando t vale cero, la posición angular inicial es cero. Por esa razón aquí este omega, perdón, este teta de t no se le está restando nada. En este caso, cuál sería la expresión explícita para la posición angular como función del tiempo? Sería en la primera 5 doceavos por radian entre segundo a la cuarta por tiempo a la cuarta. En la cuarta, ok. Y
Y sería el otro 17 doceavos por radian entre segundo al cubo por tiempo al cubo. Ok, muy bien. A ver, aquí una pregunta. Yeah. Aquí también a la 12, aquí el último término. Digo, doceavos. 17 doceavos me salió. 17 doceavos. En lugar de 4 tercios. Pero no, cuidado, porque son 4.25 u 8.5 Sí, sí, sí. sobre 2. Ok, creo que ya sé lo que está haciendo la calculadora. Está este, simplificando, bueno, escribiendo una expresión equivalente, ¿no? En las fracciones. Ajá. Ok, bueno. Entonces, bueno, no hay mucho problema en ese sentido. Bien, pues tendremos entonces, bueno, en este caso aquí yo lo estaré reportando como 4.25 tercios o 17 doceavos de radian por segundo al cubo por tiempo al cuadrado. Y vemos que ahí claramente las unidades darían como resultado radianes, ¿no? Al evaluar un tiempo arbitrario, el que uno guste, cada uno de los términos quedan expresados como radianes simplemente, como tiene que ser. Bien, pues ya están las ecuaciones. Estas son las funciones para la velocidad angular y la posición angular, respectivamente, en términos del tiempo. La última pregunta es encontrar el valor de omega y de teta en t igual a 2 segundos. Es decir, hay que evaluar cada una de estas funciones en t igual a 2 segundos. ¿Y eso cuánto daría? Por ejemplo, para, no sé, teta tal vez. Para teta obtuve que es menos 14 tercios. Menos 14 tercios, ¿ok?
Y para la velocidad, menos 11 tercios. Bien, menos 11 tercios radian sobre segundo. Muy bien, así que esto nos estaría indicando que cuando t vale 2 segundos, el objeto, en este caso se estaría moviendo a favor de las manecillas del reloj, ¿no? Esta rueda se estaría moviendo a favor de las manecillas del reloj justo cuando t vale 2 segundos. Oiga, profe, y si dice que la velocidad es negativa, ¿es porque va a favor de las manecillas del reloj? Exactamente. En este caso, los signos negativos, en las cantidades que encontremos, velocidad, posición o aceleración angular, hablan de que el movimiento es a favor de las manecillas del reloj. Eso es lo que estaría indicando, esos signos negativos. Esto es el análogo a que en un movimiento lineal, en el eje X, por ejemplo, estuviésemos encontrando que la partícula se mueve hacia la izquierda, digamos que hacia menos infinito. Sería el análogo. Bien, pues este sería el último ejercicio que estaremos revisando sobre esta parte. Realmente sobre este tipo de problemas no hay mucha complicación, puesto que mucho de lo que aquí ya tenemos se asemeja al movimiento traslacional, al movimiento en línea recta. A veces con lo que hay que tener cuidado es las ecuaciones que relacionan estos dos movimientos, que son cualquiera de las ecuaciones que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, esta relación, esta otra, o incluso alguna de estas dos, que relacionan cantidades angulares con cantidades lineales. Bien, ¿alguna pregunta o comentario que haya surgido? No, profe. Muy bien. Bueno, el día de mañana, la siguiente clase, continuaremos viendo más al respecto de este tipo de movimiento. Pasaremos a hablar de qué pasa con la energía cinética, porque este movimiento, al tener una velocidad, tiene asociada una energía cinética. Y veremos ahí cómo se escribe la energía cinética, además de algunas otras nuevas cantidades que van a ser muy importantes cuando pasemos a hablar de dinámica. Es decir, involucremos fuerzas en ese tipo de movimiento. Bien, pues el link para resistencia ya está en el chat. Así que bueno, el día de mañana continuaremos viendo más conceptos sobre este tipo de movimiento rotacional. Ok, profe, hasta mañana. Hasta mañana, excelente día.